Admirada en tiempos de paz y temida en tiempos de guerra, Esparta fue, durante buena parte de los períodos arcaico y clásico, la ciudad más poderosa del mundo griego. Una polis donde el lujo era considerado un ultraje hacia la sociedad. La negación extrema de la individualidad propia de los espartanos alentaba un profundo sentido de pertenencia al grupo, que todos los demás griegos envidiaban. Ninguna polis sobrepasó a Esparta por su intromisión en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Los espartanos estaban muy orgullosos de su polis, y el resto de los griegos admiraban el patriotismo austero y el altruismo que comportaba el sistema espartano. Mientras los niños atenienses recibían una educación conocida como la paideia, que era una instrucción literal, retórica, artística y física, con la ambición de formar a ciudadanos perfectos que pudiesen pensar y deliberar sobre los asuntos del Estado, los niños espartanos a los 7 años eran arrancados de la familia y entregados al Estado, para ser entrenados en el colegio militar. Por virtud, los espartanos entendían la sumisión total a las leyes e intereses de la patria. La educación era obligatoria, colectiva y pública. Esparta carecería de filósofos, de sofistas, de dramaturgos. No había teatros ni espacios para espectáculos de masas. Se les imponía una vida dura y de sacrificio. Hasta sus monedas eran de hierro. La calculada austeridad de la vida espartana comportaba que las casas particulares fueran extremadamente sencillas, incluso para los parámetros griegos. En Esparta solo se permitía escribir epitafios en las tumbas de los varones muertos en el campo de batalla o de las mujeres fallecidas en el parto. Frente a este estilo de vida impuesto, ¿qué temor podían tener en la batalla? Gracias a la consagración del ejercicio militar, a la supresión del individualismo y al riguroso estilo de vida, Esparta fue una potencia militar y una de las ciudades que lideraron a los aliados griegos durante las guerras médicas, frente al poderosísimo imperio persa en la primera mitad del siglo V a.C. Entre los años 431 al 404, Esparta fue la rival de Atenas en la guerra del Peloponeso, de la que salió victoriosa, pagando un alto costo. La derrota de los espartanos ante la ciudad de Tebas en la batalla de Eleutra, librada en el año 371 a.C., marcó el final de su hegemonía, aunque mantuvo su independencia política hasta la conquista romana de Grecia en el año 146 a.C. Aquí comienza la historia de Esparta. Laconia era un centro ya importante en la Edad del Bronce. En Terabna, en el margen izquierdo del río Eurotas, existían santuarios del rey Menelao y su esposa Helena. La mayoría de los asentamientos habitados durante el segundo milenio a.C. fueron abandonados en algún momento indeterminado del siglo X a.C. Tras la caída de la civilización micénica, sabemos que los dorios, un pueblo guerrero que habitaba en la periferia de este reino sin pertenecer a él, invadieron el país y se asentaron en diversos puntos de la Hélade. Uno de esos puntos sería Esparta. Los dorios hablaban un dialecto del griego, el dorio, así como lo eran el eolio o el jonio. Los filólogos modernos sostienen que las diferencias existentes entre los distintos dialectos del griego es similar a las diferencias entre las distintas lenguas romances, entre por ejemplo, el español, el francés, el portugués, el italiano. Los dorios se jactaban de ser los descendientes de Heracles, que habían sido desterrados muchas generaciones atrás, con lo cual, con su llegada, reivindicaban su carácter aqueo, y los reyes de Esparta serían considerados descendientes directos del héroe. Una vez que se instalaron, fueron fundando nuevos poblados a medida que aumentaba la población, y 4 de esas aldeas, situados en las proximidades del río Eurotas, en el centro de la llanura de Laconia, se unieron para formar la ciudad de Esparta. A comienzos del siglo VIII a.C., la ciudad de Amidas, a unos 5 kilómetros de las 4 aldeas originarias, fue anexionada a la ciudad, y así quedó formada definitivamente Esparta. A diferencia de otras ciudades de la Grecia arcaica,
que, para buscar una solución a la escasez de tierra producida por el aumento de población, fundaron muchas colonias a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo, los lacedemonios fundaron una sola colonia, Taranto, en el sur de Italia. En vez de buscar una solución a sus dificultades en el extranjero, los espartanos buscaron una solución muy práctica a su problema. Conquistaron a sus vecinos. A finales del siglo VIII ya se habían apoderado de toda la llanura de Laconia. Laconia y Lacedemonia son dos formas de denominar una misma zona. Por eso a veces se refiere a los espartanos como los laconios o lacedemonios. Los vecinos fueron reducidos a la condición de ilotas, o sea, esclavos, sometidos con carácter hereditario al estado espartano. La proporción entre ilotas y espartanos era de 7-1 al menos. El resto de los habitantes de Laconia, que ocupaban la zona situada alrededor de la ciudad de Esparta, se convirtieron en periecos, de perikoi, periféricos, que literalmente significa los que viven alrededor o vecinos. A diferencia de los ilotas, que eran esencialmente esclavos, los periecos siguieron siendo libres. Aunque los periecos estaban obligados a servir en el ejército de la polis, formando unidades independientes al mando de un espartano, y pese a que lo hicieron en grandes contingentes, no tenían derecho a participar en el gobierno espartano. Disfrutaban, sin embargo, de cierta autonomía local y en muchos sentidos vivían como la mayoría de los griegos que no eran espartanos, trabajando como agricultores, artesanos o mercaderes. A raíz de la conquista de Laconia, Esparta se extendió y chocó con otro estado dorio en pleno desarrollo, Mesenia. Los espartanos ambicionaban apoderarse de las llanuras fértiles de Mesenia y dieron así al inicio de lo que los historiadores modernos llamaron la Primera Guerra Mesenia. Según la tradición, el conflicto habría durado 20 años y el fin de las hostilidades se situaría alrededor del año 720 a.C. y como resultado de la guerra, Mesenia quedó sometida a Esparta. Al igual que los laconios, algunos mesenios se convirtieron en periecos, pero la mayoría fueron hechos ilotas, vinculados a la tierra y obligados a trabajarla para sus amos, los espartanos, sin más consuelo que la promesa de no ser vendidos y expulsados de Mesenia. El poeta espartano Tirteo dice que ellos viven abrumados por grandes cargas, igual que asnos, llevando a sus señores bajo una dolorosa necesidad la mitad de todo el fruto que produce su tierra. La conquista de Laconia y Mesenia hizo de Esparta uno de los estados más extensos de la Grecia arcaica. Controlaba un territorio de casi 5.000 kilómetros cuadrados, el triple de la extensión del estado ateniense. Esparta era también uno de los estados más ricos. La cerámica y la metalurgia de Lacedemonia estaban entre las mejores de Grecia. Poco después de la Primera Guerra Mesenia, los espartanos no dudaron en enviar al destierro a los rebeldes, que fundaron Taranto, con el fin de evitar que el reparto de las tierras recién conquistadas provocara una guerra civil. Pero nuevamente hacia el año 660 a.C., los espartanos sufrieron una dura derrota frente a los argivos, los habitantes de la ciudad de Argos, en la batalla de Isias. Los mesenios entonces aprovecharon la oportunidad y se rebelaron nuevamente contra los espartanos, desencadenando así la Segunda Guerra Mesenia. Nuevamente Esparta se impuso con la victoria y los rebeldes mesenios que sobrevivieron fueron desterrados a Sicilia y ahí acabaron apoderándose de la ciudad de Sancle, que rebautizaron como Mesene, en honor a su vieja patria. Esta ciudad, de la que se apoderaron los mesenios, en época romana, fue la que desencadenó la Primera Guerra Púnica, cuando unos mercenarios, conocidos como mamertinos, consagrados al dios Marte de la guerra, de ahí su nombre, mamertinos, habían sido contratados por Agatocles y quedaron en banda cuando éste murió. Los mercenarios entonces, que eran de campaña, muchos no quisieron volver, entonces ociosos se pusieron ahí a vagar por Sicilia y terminaron capturando la ciudad de Mesene.
mataron a los hombres y toman como mujeres, como esposas a las mujeres. Y Herón II, el tirano de Siracusa, los quiso despojar y sitió la ciudad. Entonces los mamertinos llamaron a Cartago para que los auxiliaran. Pero cuando llega la flota cartaginesa y les impone ciertas condiciones, los mamertinos se rehúsan a aceptar, entonces llaman a Roma para que los venga a auxiliar. Y Roma efectivamente llega también con su flota y acepta auxiliarlos imponiéndole otras condiciones que los mamertinos aceptan. Y eso provoca el enfrentamiento entre Roma y Cartago, que desencadenaría una guerra que duraría más de 20 años, conocida como la Primera Guerra Púnica. Pero bien, volviendo a Esparta, la Segunda Guerra Mesenia fue una demostración terrible de los peligros potenciales que conllevaba el sistema hilota, y la posibilidad de que se repitiera era algo que inquietaba a los espartanos. Entonces se dieron cuenta de que si lograban profesionalizar a sus tropas y le daban una instrucción militar basada en la excelencia, Esparta gozaría de una superioridad militar indiscutible sobre los hilotas y sobre el resto de sus enemigos. Por lo cual los espartanos comenzaron a crear una nobleza guerrera que se dedicaría pura y exclusivamente al servicio militar y tendría como mano de obra, como fuerza de producción, a un pueblo entero subordinado, los hilotas. Como vimos anteriormente, las restantes polis, cada vez que debían formar un ejército, tenían que llamar a sus propios ciudadanos, que tenían que dejar sus propios quehaceres para combatir. Los espartanos lograron la hegemonía militar gracias a esta modificación social. Hasta el siglo IV a.C. y el comienzo de la época helenística, los espartanos fueron los únicos soldados verdaderamente profesionales. De hecho, estaban en permanente estado de guerra con los hilotas. Ahora, este sistema de organización social fue posible gracias a la existencia de un gobierno que podía trazar claramente sus objetivos sin importarle los medios ni los costos. Los historiadores griegos atribuyen la creación del sistema espartano a Licurgo, un personaje que quizás nunca haya existido. El régimen espartano podría ser calificado de totalitario porque afectaba casi todos los aspectos de la vida del individuo, incluso aquellos que la sociedad occidental moderna consideraría privados. Por ejemplo, cómo debía llevarse el pelo, la decisión de contraer matrimonio y con quién, las condiciones en que debía realizarse las relaciones conyugales o la decisión de tener hijos o no. El gobierno espartano estaba formado por 2 reyes, un senado, conocido como Gerusía, unos inspectores, conocidos como éforos, que tenían el deber de vigilar el cumplimiento de la ley, y una asamblea popular a la cual pertenecían todos los ciudadanos. Pero obviamente, como ya vimos, no todos eran ciudadanos, y por supuesto que solo participaban hombres y libres. En el tope del gobierno había una monarquía dual, es decir, 2 reyes, que eran considerados descendientes directos de Heracles. Los reyes de Esparta ejercían el poder militar, religioso y judicial. Cada uno pertenecía a una de las 2 grandes familias, la de los Agíadas o la de los Euripóntidas. Quizá esos reyes fueran originariamente los jefes de las 2 aldeas más poderosas. La sucesión del rey era hereditaria y los 2 reyes tenían la misma autoridad, colaboraban y rivalizaban entre sí, de forma tal que ejercían un control recíproco del poder y evitaban también caer en una ausencia de gobierno que los griegos denominaban anarquía. Uno de los reyes actuaba como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, era el estratega y marchaba con una guardia de élite de 300 miembros,
mientras que el otro supervisaba los asuntos internos y asumía el mando militar en caso de que su colega muriera en acción. Esta división de tareas se produjo, según Heródoto, hacia el año 500 a.C., cuando en una campaña contra Atenas, el rey de Marato cambió de opinión a último momento y decidió no atacar a los atenienses, dejando solo a su colega Cleómenes cuando la batalla estaba a punto de comenzar. Los espartanos aprendieron esta dura lección y aprobaron una ley en virtud de la cual un rey debía permanecer en Esparta mientras su colega estaba en campaña. Los reyes compartían sus funciones judiciales con los demás miembros de la Gerusía, que eran el consejo de los ancianos conocidos como gerontes. Esta Gerusía va a ser el Senado. La Gerusía estaba formada por 28 varones mayores de 60 años que ejercían su cargo con carácter vitalicio. Los 60 años también eran la edad en que terminaba el servicio militar. Aunque eran elegibles todos los ciudadanos varones, los miembros de la Gerusía solían ser personajes ricos e influyentes. La elección para la Gerusía constituía el honor más alto al que podía aspirar un espartano. Los miembros de la Gerusía eran elegidos cada vez que moría uno, lo cual debía ser bastante frecuente dada la edad, por aclamación de la Asamblea del Pueblo, en la cual participaban todos los ciudadanos. Aquellos cuyo nombre provocaba un griterío mayor eran considerados elegidos. Imagínense en lo que debía hacer ese griterío cada vez que pasaba uno y tenían que elegirlo por aclamación, por gritos, por ruido. Aristóteles calificaría ese procedimiento de infantil, que incluso creo haberlo visto en algún programa de televisión. La Gerusía disfrutaba de un derecho muy importante y era que tenía la iniciativa legislativa para crear normas. No podía presentarse ninguna propuesta a la Asamblea del Pueblo sin haber sido discutida previamente en la Gerusía. Y además, esta podía negarse a admitir una decisión de la Asamblea, decretando simplemente su aplazamiento. Pero justamente para que no hubiese un abuso de estas prerrogativas, los éforos participaban también en la Gerusía, buscando un equilibrio de poder y evitando la desviación del mismo. ¿Qué eran los éforos? ¿Quiénes eran? Cada año los espartanos elegían también por aclamación a 5 éforos entre los candidatos mayores de 30 años. Los éforos o inspectores eran magistrados con mucho poder que vigilaban a los reyes y representaban el principio de legalidad, tan valioso para los espartanos igual que en todo el mundo griego. Como los espartanos no tenían leyes escritas, resultaba útil disponer de unos funcionarios cuyo papel consistía en ejercer de perros guardianes de la justicia. Los éforos también tenían la facultad de procesar y deponer a los reyes en caso de que actuaran contra las leyes. Y siempre que uno de los reyes salía de campaña con su ejército, debía ser acompañado por 2 éforos. Presidían además la Gerusía y también la Asamblea del Pueblo, buscando este equilibrio de poder, y se encargaban también de tratar con las legaciones extranjeras. Tenían también poderes judiciales en materia de derecho civil y en los casos relacionados con los periecos. Uno de los éforos era epónimo, daba su nombre al año. Los éforos ejercían un control absoluto también sobre la educación de los jóvenes y les imponían la férrea disciplina de Esparta. Estaban al mando de la Cripteia, la policía secreta, una fuerza reclutada entre los jóvenes y encargada de controlar a los hilotas. Algunos de estos jóvenes eran enviados al campo durante un año a espiar a los hilotas y eran invitados a matar a cualquiera de ellos que lograran capturar, sobre todo a los mejores o a los que fueran los más propensos a sublevarse. Pasaban de día ocultos y proveyéndose de comida, y de noche salían de sus escondites, conocidas como cripté, para asesinar a cuantos hilotas pudieran.
Por último, estaba la asamblea llamada Apela, que era el órgano más, digamos, no sé si llamarlo democrático, pero sí representativo. Creo que el órgano tal vez más democrático eran tal vez los éforos. Bueno, dependiendo el concepto de democracia que tomemos, pero lo más importante es que en la Apela, en la Asamblea del Pueblo, participaban todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. Se sabe poco de la asamblea, pero sí se sabe que se reunía una vez al mes coincidiendo con la luna llena, y lo hacían al aire libre. Sin embargo, a diferencia de la asamblea que llegó a existir en Atenas, en la de Esparta no se sostenían debates. Los ciudadanos escuchaban la propuesta de la Jerusía y se limitaban a votar si la aceptaban o la rechazaban, sin mayor discusión. Al espartano le enseñaban a obedecer a sus superiores y a mostrar su conformidad, no a tomar una posición en el debate público. De ahí que los laconios hayan dado origen al término lacónico, que refiere a una persona que habla o dice poco, o una expresión. Ahora, esta forma de gobierno fue la que permitió imponer una organización social dedicada al servicio militar que veremos en el siguiente capítulo.